Entonces lo que estaba diciendo era que, bueno, la mecánica cuántica tiene una capacidad, tuvo la capacidad de en muy pocos años permitir, bueno, eh, cuando la gente empezó a poder manejar cómo hacer cálculos aproximados, cómo calcular en este nuevo esquema de problemas de autovalores y autofunciones, y a medida que se fueron desarrollando las distintas técnicas matemáticas unidas a obtener soluciones, bueno, se pudo contrastar los resultados que daba la teoría con los experimentos y realmente se observaba una muy buena eh, coincidencia entre los resultados experimentales y los resultados teóricos. Con el tiempo lo que sucedió es que, bueno, eh, eventualmente empezó a aparecer eh, resultados experimentales que era difícil compatibilizar con la mecánica cuántica. Si uno agarraba y decía, bueno, la mecánica cuántica en su versión coordenada es la ecuación de Schrödinger, eh, deducir los resultados que se observaban se volvía cada vez más complicado. Eh, si uno se fija en realidad cuando Dirac eh, propone su ecuación, en realidad es muy poquitos años después de la ecuación de Schrödinger. Así que en realidad no estaba tan motivado por un montón de resultados nuevos, pero sí estaba motivado por una cuestión de, de, de consistencia teórica. O sea, Dirac es de los primeros físicos que se educa, por así decirlo, de los primeros, de las primeras generaciones de físicos en las cuales se, se cría, por así decirlo, estudiando ya la relatividad en el grado, no digamos en el grado, pero sí en el grado y el posgrado. La relatividad ya era algo inevitable estudiarlo. Entonces, justamente como Dirac es de estas primeras generaciones que realmente ya la relatividad era una cosa presente que dominaba, por así decirlo, el esquema de los físicos teóricos, y al ser Dirac de, eh, con inclinaciones teóricas muy fuertes, le parecía a Dirac necesario, bueno, compatibilizar, producir una ecuación en este contexto de hamiltonianos, que en versiones coordenadas podían llegar a dar lugar ecuaciones diferenciales bueno, para un vector de estado. A Dirac le parecía que era muy razonable como compatibilizar ambas cosas. No tenía problemas de por qué hacerlo. Por cierto, estamos pensando en la teoría eh, de la relatividad especial. No estamos pensando en la teoría de relatividad general, sino solamente en la teoría de relatividad eh, especial. ¿Y por qué la especial en lugar de la general? Bueno, por muchas causas, en particular porque el problema inicial parece en realidad inicialmente más sencillo. Hacer una compatibilización entre la mecánica cuántica y la relatividad especial. ¿Por qué? Porque la relatividad especial tiene una teoría cinética. ¿Sí? O sea, la relatividad especial tiene expresiones relativamente sencillas bueno, para el momento de una partícula, para la energía de una partícula, aunque más no sea para la energía de una partícula libre. O de última, se sabe cómo escribir ecuaciones dinámicas para partículas puntuales.
Mientras que en el caso de la relatividad especial, como todos sabemos o como todos intuimos, eso no está. Digamos, la relatividad general no es una teoría que diga cómo escribir la energía cinética de una partícula en una forma sencilla, ¿sí? Y mucho de la mecánica cuántica que hemos visto nosotros procede de una forma, eh, ¿cómo podríamos decir? De una forma sistemática, de una forma simple. Si usted tiene un hamiltoniano que uno puede pensar clásico en algún sentido, o sea, un hamiltoniano que viene de una teoría clásica, cuantícelo siguiendo determinadas reglas y entonces va a tener un hamiltoniano cuántico con el cual va a poder resolver problemas. O va a poder, bueno, eh, estudiar distintos fenómenos y ver si las cosas que predice su modelo se ajustan a lo que se mide. ¿Ok? Entonces es por eso que desde ese punto de vista es lógico empezar con la, con la relatividad especial. ¿Por qué? Porque la relatividad especial, insisto, uno sabe escribir la energía de una partícula, así como, esperen un segundito, ya vengo. Ay, volví, disculpen, pero si no tomaba un par de vasos de soda, no iba a seguir tosiendo toda la mañana. Bueno, la cuestión es que entonces la razón por la cual eh, uno empieza con, con la relatividad especial es porque así como uno puede escribir en que el hamiltoniano de una partícula clásica, no relativista, eh, decirlo así, no relativista, se escribe de esta forma, relati, uh, ya estoy disléxico, relativista. De la misma forma, y bueno, y esto da lugar a una ecuación que es de la forma IH barra, la derivada respecto al tiempo, del vector de estado respecto al tiempo, igual a p cuadrado sobre 2m por el vector de estado. Así como uno tiene este esquema, uno podría pensar, bueno, si uno tiene un hamiltoniano relativista, que es de la forma c cuadrado p cuadrado más m cuadrado c cuadrado, todo esto a la un medio, y esto es relativista. Entonces uno podría agarrar y decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Uno podría escribir IH barra derivada respecto de psi respecto al tiempo igual a c cuadrado p cuadrado más m cuadrado c cuarta, perdón, c cuarta
todo a la un medio aplicado a psi. Como poderse, esto se podría pensar, no es demasiado problema. Lo que pasa es que en general esto, a la un medio, es un operador que se comporta mal. Es un operador muy mal comportado. No es porque uno no lo pueda pensar como una, porque uno siempre podría agarrar y decir, bueno, en general cuando uno escribe así un operador raíz cuadrada, uno sabe que en general muchas veces simplemente a lo que uno se refiere es que, bueno, hay que tomar un desarrollo de serie de Taylor o alguna cosa por el estilo. O sea, uno podría pensar que c cuadrado, p cuadrado más m cuadrado c cuarta, todo lo un medio, todo esto se podría escribir como mc cuadrado, factor de uno más p cuadrado sobre 2m cuadrado c cuadrado menos p a la cuarta dividido 8m cuarta c cuarta más términos. ¿Sí? Lo que uno se da cuenta es que un operador escrito con esta raíz cuadrada, en realidad, si uno lo quiere escribir de una forma razonable, es un operador que tiene derivadas de orden infinito en principio. Si uno lo quiere representar realmente como una serie de operadores, es una serie de en operadores diferenciales que cada vez tienen derivadas de mayor orden y eso en general uno sabe que es bastante complicado. En general uno le rehuye a cualquier operador diferencial que tenga derivadas de orden más alto que 2. De hecho, todas las teorías de la física básicamente están eh, enunciadas en términos a derivadas de primer orden y segundo orden, nunca derivadas de mucho más orden que eso, entonces esto realmente vendría a ser toda una cosa complicada, no hay una buena teoría para saber cómo son las soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este camino no es como muy, no es muy interesante. ¿Qué otras cosas se podría hacer? Uno podría agarrar, o sea, hubo mucha gente, digamos, no es que Dirac fue el primero que se le ocurrió de decir, bueno, ¿por qué no tratamos de hacer una especie de ecuación de Schrödinger para partiendo de una cinética relativista? De hecho, hubo gente antes que Dirac que intentó hacer este tipo de cuestiones y generaron ecuaciones con nombre, ecuaciones que son muy famosas, de hecho, todavía hoy. Eh, la diferencia de Dirac es que, bueno, lo de Dirac, además de que es más consistente, eh, terminó prediciendo cosas que no se conocían. Entonces, eso fue lo particularmente importante de Dirac. Pero obviamente hubo gente antes de Dirac que empezó a tratar de hacer cosas en esto. Hubo gente que, por ejemplo, dijo, bueno, lo que tenemos que hacer, no trabajemos con el hamiltoniano, sino trabajemos con el hamiltoniano al cuadrado, es decir, trabajemos con c cuadrado, p cuadrado, más m cuadrado c cuarta, ¿sí? Y Profe, una pregunta. sí, ¿En qué año era esto, más o menos? No sé si lo dijo. lo dije, pero siempre cuando uno hace estas cosas, no tiene por qué confiar en en la dudosa memoria de un profesor, sino uno puede agarrar, por ejemplo, y decir, bueno, si uno tiene Google, agarra y dice, pone ecuación de Dirac, le da el enter y uno dice, bueno, Dirac equation. 1928.
básicamente 2 años después de. Claro, a eso iba mi pregunta, digamos. Y todas estas que vamos a ver, la que ibas a nombrar ahora de la otra gente, también en el mismo transcurso, supongo, de tiempo, más o menos. No hay por qué suponer, ¿por qué suponemos? No, no, es una pregunta como, ¿por qué suponer? Bueno, en principio ahora porque todavía no sabíamos cuál íbamos a ver, pero Bueno, pero nada, uno podría agarrar y decir, bueno, uno podría, digamos, en el mismo, un segundo, statement. Eh, justo esta no. Ahí está, 1926. bueno, por ejemplo, la ecuación de Klein-Gordon, que es una ecuación que es casualmente la que venía a continuación, eh, es de 1926. Claro, sí, bueno, en el transcurso ahí también del mismo tiempo, más o Y menos. son posteriores en general a Schrödinger. O sea, básicamente lo que sucede es muy simple. Una vez que se postula eh, el principio de cuantización, lo que uno dice que lo que uno tiene que hacer es agarrar un hamiltoniano clásico y uno lo cuantiza básicamente diciendo, bueno, lo que antes se llamaba P, ahora pasa a ser un operador momento lineal que en determinada situación se puede escribir así, la gente agarraba y trabajaba, ¿no? No se iba a quedar. Digamos que esa es una de las cosas que por ahí digamos, eh, eh, es medio absurdo cuando la gente dice, uy, porque la mecánica cuántica no está, las bases matemáticas de la mecánica cuántica son medias confusas o son complicadas o lo que sea. Eso a la gente digamos, los padres de la física teórica nunca les molestó, digamos. O sea, la gente no se preocupaba demasiado sobre si una teoría estaba puesta sobre una base matemática súper firme. Si daba resultado, se aplicaba y uno seguía hasta que se encontraba en algún momento con que algo no pasaba, con que algo no sucedía o empezaban a aparecer resultados raros. Pero lo interesante de todo esto es que, de vuelta, a ver, Klein y Gordon proponen una ecuación relativista para, qué sé yo, en 1926, o sea, muy poquito después eh, de que Schrödinger hace lo suyo, de que Schrödinger, de que Heisenberg, etcétera, hacen lo suyo. Eh, por eso, Dirac no fue el primero en intentar agarrar y decir, bueno, hagamos una ecuación que tenga pinta relativista y que a su vez sea una ecuación diferencial para vectores de estado. No fue ni ahí. Lo que podríamos, ¿por qué se estudia Dirac y no se estudia Klein Gordon? Y porque Dirac abrió un montón de puertas, mientras que las de Klein Gordon no, tan simple como eso. Pero más allá de esto, lo importante es, de vuelta, uno no, ustedes son estudiantes de física y en principio es como, no tienen por qué asumir o suponer. Cuando yo estudiaba, la diferencia con ustedes era que yo no, primero internet casi que no existía, eh, cosa horrible de pensar, pero realmente no existía la internet. Entonces no era que yo me podía, no era que uno podía satisfacer su curiosidad básicamente en forma instantánea. En el caso de ustedes no hay ninguna razón para quedarse con la, con la duda. Si a mí me dicen, bueno, y entonces vino Dirac y propuso su, su ecuación y bla, bla, eh, básicamente eh, se puede comprobar las fechas inmediatamente. Y tratar de trazar un curso y ver realmente cómo era la efervescencia que se desata en la física y en la ciencia en particular a partir
obviamente, de la mecánica cuántica es increíble. No solamente en la física, que es obviamente la, 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 el área de la ciencia más afectada, sino la química. Si agarran y siguen una lista de cuáles fueron los premios Nobel que se entregaron entre los primeros años 20 y 1960, van a ver que muchas de las cosas más fundamentales de la ciencia, tanto en física como en química, básicamente se postulan y se crean ahí, ¿sí? Y, y además a nadie le daban un premio Nobel por hacer una construcción teórica, ¿no? O sea, bueno, como es, todo esto sí tiene que ver con cosas que me gustaría transmitir. Lástima que cerré la ventana, no, no la cerré, pero eh, había dejado de compartir, lo cual no es bueno. Eh, a volver a... Ahí estamos. Ahí está la ecuación de Dirac y si uno se fija, busquemos a Paul Dirac. Paul Dirac, Award, Premio Nobel, 1933. O sea, ¿por qué le pueden haber dado el Premio Nobel en 1933? Básicamente porque entre el 28, que es cuando propone eh, cuando propone su ecuación, y una de las consecuencias experimentales que sale de la ecuación de Dirac es la existencia de partículas eh, iguales a los electrones, nada más que con carga positiva. Entonces, si uno busca positrón, eh, no, ya busqué mal, positrón, vamos a buscarlo antes. Bueno, básicamente, ecuación de Dirac, 1928, descubre que existen, o postula que hay una cosa que se llama positrón. El positrón es observado en 1932, todo esto lo pueden estar leyendo ustedes en su propia computadora, si se ve chiquitito, pero básicamente en 1932 alguien mide el positrón. Conclusión, al año siguiente a, a Dirac básicamente le dan el premio Nobel. ¿Por qué? Porque predice, básicamente es la primera partícula predicha. Antes de el descubrimiento de los neutrones, de los, eh, de los, eh, bueno, de los protones, de los electrones, nunca fue predicha, fue todo descubierto de forma básicamente experimental. Sin embargo, el positrón es exactamente la primera partícula que es predicha a través de una teoría. O sea que, bueno, eh, es, eh, eh, digamos, lo de Dirac, Dirac básicamente le da nacimiento a todo lo que hoy se conoce como física de partículas, que es básicamente el agarrar y proponer teorías que me digan, que me predigan cuáles son los constituyentes más pequeños, más elementales de la naturaleza, ¿no? Después, si siguen leyendo un poco la biografía de Dirac, van a encontrar que básicamente reinterpretando las ecuaciones de Dirac, que es como por ejemplo acá está Heisenberg, porque Heisenberg no había dejado de hacer física,
Básicamente Heisenberg inventa o postula algo que se denomina las ecuaciones de campos cuánticos. Eh, o sea, en algún sentido, y esto es lo que debería, espero, choquearlos, en algún sentido toda la mecánica cuántica que ustedes han estado viendo corresponde a algo así como digamos, las formulaciones, las soluciones, pero son básicamente los primeros 4 años de la mecánica cuántica. Lo que hemos estado estudiando en 2 cursos, obviamente después siguieron aplicaciones cada vez más sofisticadas, digamos, y obviamente la ecuación de Schrödinger en su forma no relativista se sigue usando para, por ejemplo, para estudiar electrones en la mayor parte de los materiales. Sin embargo, desde un punto de vista teórico, en realidad la mecánica cuántica, a lo, básicamente 10 años después de estar formulada, ya era capaz de predecir partículas y se sabía que las formas realmente, ¿cómo podríamos decir?, más fundamentales o más eh, autoconsistentes de ser presentadas eran a través de ecuaciones de campos cuánticos, así como existen las ecuaciones de campo clásicas, como las ecuaciones de Maxwell, que dan lugares a campos clásicos, como que son los campos electromagnéticos. La mecánica cuántica da lugar a campos cuánticos, o sea, algo que tiene que estar, eh, que tiene que tener un significado en todo el espacio y que me da una visión un poco más sofisticada de cómo es el comportamiento de partículas, etcétera, 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 ¿no? Eh, es decir, eh, uno puede después seguir trabajando durante mucho tiempo sobre cómo son las consecuencias de una teoría, ¿sí? De hecho, básicamente, eh, dentro de poquito, en 5 años, tenemos el 100 aniversario del nacimiento de la mecánica cuántica, que ni siquiera en 6, básicamente en cuatro años tenemos el nacimiento de la mecánica cuántica, que me imagino que se irán a hacer festejos en todo el mundo y cosas por el estilo. Pero básicamente la mecánica cuántica en esos pocos años avanzó a pasos agigantados. O sea, como alguna vez leí, dije, básicamente la mecánica cuántica de 1925 estar luchando para explicar el, el, el espectro del átomo hidrogenoide, en 10 años pasó a hacer modelos de cómo era el núcleo de la, de los átomos, digamos, cómo era la materia nuclear, por así decirlo. Sí, la física nuclear nace dentro de los primeros 10 años de la mecánica cuántica. Para ahí, para los que piensen, ¿cómo fue que Estados Unidos o quien fuera, cómo fue que se produjo la bomba atómica en 1945, básicamente? Y bueno, porque los experimentos con el núcleo y todo ese tipo de cuestiones empezaron realmente muy, muy rápidamente, ¿no? O sea, la base experimental ya estaba dando vueltas, ya había toda una serie de consecuencias, pero todas esas cosas encontraron sentido gracias a la mecánica cuántica y fue todo realmente muy, muy rápido. Por eso, básicamente, en 1900, al comienzo de la Segunda Guerra, ya todo país relativamente con una física bien desarrollada ya tenía eh, lo que hoy llamaríamos así, ya tenían sus muestritas de uranio y todos tenían reactores y todos hacían experimentos con la desintegración atómica, etcétera, 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 ¿sí? No era solamente, eh, digamos, de hecho Estados Unidos en realidad se vio fuertemente beneficiado del fuerte éxodo de físicos y químicos de Europa hacia Estados Unidos,
que ya llevaban el conocimiento, porque Estados Unidos no lo tenía. Digamos, en los 30 la física de Estados Unidos no era particularmente relevante, y sin embargo después cuando recibió a gente como Fermi y demás, sus perspectivas cambiaron totalmente. Pero bueno, eso es parte de la historia. De todas formas, el mensaje de todo esto debería ser, lean. Lamentablemente las materias no tienen no pueden contener toda la información que ustedes necesitan para redondear su formación como físicos. Si no leen un poquito más, bueno, es una formación en algún sentido, bueno, la palabra correcta es incompleta. Pero bueno, yendo a lo que queríamos decir era que, bueno, pero de vuelta, la conversación está buena y en realidad la clase de hoy es básicamente una conversación. Uno puede agarrar y decir, bueno, en vez de trabajar con el hamiltoniano, eh, que, bueno, tiene este problema, una forma de evitar eso es decir, bueno, trabajo con el hamiltoniano al cuadrado. Y si el hamiltoniano de alguna forma tengo que igualarlo con una derivada primera, respecto al tiempo, lo que podría decir, bueno, si trabajo con el hamiltoniano al cuadrado, puedo pensar en agarrar y decir, bueno, ¿por qué no hago el cuadrado de este operador? ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente eso fue lo que hicieron Klein y Gordon. Dijeron, bueno, nosotros proponemos que la derivada segunda del vector de estado respecto al tiempo dos veces sea igual a menos tiene que ver obviamente con el cuadrado de la derivada respecto al tiempo, porque tiene un i, menos c cuadrado, p cuadrado sobre h barra cuadrado, menos esta forma tan peculiar de escribirlo tiene sus razones, eh, m cuadrado c cuarta, h barra cuadrado, ups, por, bueno, por psi, y todo esto en versión coordenada se puede escribir como 1 sobre c cuadrado, la derivada respecto al tiempo dos veces, menos el laplaciano, menos mc cuadrado sobre h barra, todo el cuadrado. Esto quedó muy feo. Al cuadrado. Sí, bueno, si ya pongo versión coordenada, puedo dejar, paso a función de onda por si igual a cero. ¿Sí? Y esto, la ventaja, si uno la mira, esto es lo que se conoce como ecuación de Klein-Gordon, ¿sí? Tiene muchas cosas bonitas. Por ejemplo, si la masa fuera nula, fíjense que básicamente lo que queda es la ecuación de ondas, lo cual es muy razonable, ¿sí? Porque después de todo el mundo sabe que la ecuación de ondas es básicamente invariante relativista. Y bueno, entonces mucha gente lo que dijo, bueno, está bien, esto es consistente, o a alguna gente mucho tiempo después le gustó, bueno, esto es consistente, ¿por qué? Porque si tengo masa nula, tengo la ecuación de ondas, lo cual está muy bien, los fotones, o digamos la luz, uno sabe que las cosas que llevan la luz no tienen masa, y por eso es que pueden ir a la velocidad de la luz, casualmente, lo cual, está todo bien, digamos, no hay las cosas que tienen masa finita son las que tienen problemas de llegar a la velocidad de la luz, pero las cosas que no tienen masa, eh, no hay ningún problema con que vayan a la velocidad de la luz. Es más, los fotones van siempre a la velocidad de la luz y por eso siguen la ecuación de ondas, sin ninguna cosa. Entonces, a mucha gente esta ecuación le pareció muy bonita. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que me dice, bueno, es cómo se movería alguna partícula relativista, eh, con masa, relativista en el sentido que se pueda mover a velocidades relativistas, y bueno, y todo tiene unidades como bastante razonables. El único problema que tiene es que hacer las cosas así, me dice que esto es una ecuación escalar, ¿sí? No hay ninguna razón para que acá haya,
algo tan raro como el spin. Y de vuelta, estas cosas se estaban proponiendo cuando ya la hipótesis del spin, al menos para los electrones, estaba dando vueltas. Entonces lo que la gente dijo, bueno, capaz que esta ecuación efectivamente, bueno, describe algo, pero seguro que no describe a los electrones. ¿Sí? Y la gente hasta acá estaba obsesionada con los electrones. ¿Por qué? Porque los electrones eran realmente las partículas que uno lograba separar y se comportaban como, como, como muy, de una forma muy razonable, y había un montón de cosas que se podían explicar básicamente en términos solo de los electrones. Entonces, de alguna forma la obsesión en estos momentos, en los momentos en los cuales estas cosas, estas propuestas teóricas se estaban haciendo, era que, bueno, eh, queremos ecuaciones para describir los electrones. Después de todo, la ecuación de Schrödinger, cuando más éxitos había dado, era cuando se le aplicaba el estudio de los electrones, por ejemplo, en el contexto del átomo hidrogenoide. Entonces, ahí vino Dirac y dijo, no, lo que tenemos que hacer es otra cosa. Y esto es lo que pasa cuando uno dice, bueno, pienso outside the box. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si lo que proponemos es algo? Vamos a decirlo así. Proponemos, proponemos una ecuación en la cual eh, el momento y el tiempo, o sea, podríamos decirlo así, las derivadas respecto a las posiciones y las derivadas respecto al tiempo, ¿sí? Entren de la misma forma. Y básicamente a primer orden. Fíjense que justamente ese es el secreto de las cosas relativistas. En las cosas relativistas, bueno, en este ejemplo que está acá, las, eh, la derivada segunda de las posiciones entran de la misma forma que las derivadas respecto a las posiciones entran de la misma forma que las derivadas respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, el lenguaje relativista, uno puede decir, bueno, este término que está acá, o más bien de todo esto que está aquí, uno lo puede pensar como que es el producto escalar de un cuadrivector por otro cuadrivector, ¿sí? Y las diferencias de signo tienen que ver, bueno, con cómo son bueno, que uno sabe que en general las componentes espaciales y las componentes temporales tienen signos distintos debido a cómo es la métrica, ¿sí? Si todo esto que estoy diciendo es raro, no debería serlo tanto porque es el lenguaje que deberían haber aprendido en Electro, o bueno, o de último uno puede agarrar y decir, bueno, me quedo con esa idea y después voy y repaso Electro, o voy y repaso eh, las ideas detrás de las transformaciones de, de Lorentz, pero básicamente la idea de las transformaciones de Lorentz es que justamente como acá tengo C por T, esto tiene las mismas unidades que las derivadas respecto a X, o sea, es realmente un cuadrivector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las componentes de un cuadrivector tienen que tener las mismas unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que propuso Dirac. Dirac dijo, queremos una ecuación en la cual el momento y el tiempo entren de la misma forma, básicamente a primer orden. O sea que lo que está diciendo Dirac es que lo que quiere postular es una ecuación, vamos a decirlo así, vamos a proponer una especie de Hamiltoniano que se puede escribir de la forma alfa C por P más beta
mc cuadrado. Y lo que voy a querer es que h al cuadrado sea igual, bueno, a lo que uno conoce, a c cuadrado, p cuadrado, más m cuadrado, c a la cuarta. O sea, decide introducir dos cantidades, alfa y beta, ¿sí? Introduce, acá uno puede agarrar y decir, bueno, para que todo tenga algún tufillo razonable, pongo alfa por p y una cantidad beta, introduce, podríamos decir, cuatro cantidades. Cantidades. Eh, ese alfa vector tengo que interpretar lo que es alguna cosa al estilo alfa X, alfa Y, alfa Z, ¿sí? Y eso que uno escribe como alfa P, tiene que entenderlo como alfa X, PX, más alfa Y, PI, más alfa Z, PZ, ¿sí? Entonces, uno podría agarrar y decir, bueno, ¿y por qué hago esto? Y porque obviamente C por P más MC cuadrado al cuadrado no es esto, ¿sí? El truco es introducir cantidades que a priori uno no tiene bien definidas, pero tales que cuando yo eleve al cuadrado esta cantidad, obtenga esto. Eso, obviamente, lo que significa es que estoy diciendo que hay un conjunto de estas alfa y estas beta, no son cualquier cosa, sino que la condición de que cuando yo eleve este hamiltoniano al cuadrado y diga que eso tiene que ser igual a esto, eso me va a imponer condiciones sobre las alfa y las betas. ¿Sí? Eso es un trabajito algebraico que no es complicado, es bastante razonable. Y todo el hecho de decir que, bueno, si uno escribe que alfa C por P más beta M C cuadrado al cuadrado, esto tiene que ser igual a C cuadrado P cuadrado más M cuadrado C cuarta, esta cosa implica que, primero, que alfa I al cuadrado, o sea, todas las alfa, estas alfa que están acá, alfa i al cuadrado, tiene que ser igual a beta al cuadrado, tiene que ser básicamente igual a a una identidad, un 1, ¿sí? Y que alfa i alfa j más alfa j alfa i es igual a cero, si es distinto de j. Y de la misma forma, alfa i beta más beta alfa i tiene que ser igual a cero. Si uno las mira a estas ecuaciones, uno se da cuenta que, bueno, para empezar, esto lo que me dice es que eh, las alfa i y los beta no pueden ser, no pueden ser números complejos. No pueden ser números complejos, ¿sí? Además, si uno dice que el hamiltoniano, antes de elevarlo al cuadrado, si uno quiere que este hamiltoniano sea hermitiano, que es una condición con la cual Dirac no tenía ningún problema, lo que uno llega a la conclusión es que, bueno, si P es hermitiano, esto es un escalar, tanto alfa como beta tienen que ser hermitianas. ¿Sí? Entonces, alfa y beta son matrices hermitianas. De la misma forma, de la misma forma,
Eh, Uno puede agarrar y jugar mucho con estas ecuaciones y, y uno puede ir sacando toda una serie de consecuencias de estas ecuaciones, ¿sí? Básicamente lo que uno puede agarrar y decir, bueno, eh, por ejemplo, uno podría agarrar y decir, bueno, eh, ¿cómo es la traza de este operador? ¿Sí? Y cómo es la traza, cómo se puede, qué se puede decir de estas cosas. Fíjense que acá es muy interesante porque básicamente lo que me dice es que eh, eh, la, ambas matrices tienen que ser iguales a la identidad, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, hay muchas conclusiones que uno puede sacar, que dado que esta es nuestra última clase y no tenemos tiempo para hacer todo esto, pero todo esto, por ejemplo, está muy bien explicado en el Shankar que se llama Principios, ahora no me voy a acordar el nombre, pero si me dan un segundo me voy a acordar. Eh, si buscan en el Shankar, Principios de Mecánica Cuántica, eh, van a encontrar en el capítulo 20, si no me equivoco, es casi uno de los últimos capítulos, van a encontrar básicamente estas deducciones. Son muy simples, es muy simple ver cuál es la razón en el cual uno dice, bueno, la traza tanto de alfa i eh, como la traza de beta tienen que ser igual a cero, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, básicamente lo que me dice es, bueno, eh, a esta altura, si ustedes no, si ustedes alguna vez vieron cómo eran las ecuaciones que quedan para las, eh, para las matrices de Pauli, uno tendería a sospechar de que estas matrices se van a parecer mucho en realidad a las matrices de Pauli. Lo que pasa es que acá tengo cuatro matrices, no tres. En el caso de, fíjense que beta se comporta básicamente también como una matriz, una especie de matriz de Pauli, pero matrices de Pauli independientes hay solamente tres, mientras que acá pareciera que necesito cuatro. Y el problema es que la beta no puede ser la identidad porque también tiene traza nula, ¿sí? De todas formas, y esto también sí es cierto, el hecho de que tanto alfa como beta sea al cuadrado sean igual a la identidad, lo que me dice es que los autovalores de, de alfa y beta al cuadrado básicamente dan uno, ¿sí? Entonces, los autovalores de alfa y beta son de la forma más menos uno, ¿sí? Y además, como la traza de alfa es igual a cero, esto me implica, ¿sí? Que si tengo un autovalor más, tengo que tener un autovalor menos, ¿sí? Tengo que tener la misma cantidad de ambos. Eh, Hay que tener la misma cantidad de autovalores positivos y negativos. Bueno, el buen Dirac dijo, bueno, esto me dice que la dimensión de las matrices tiene que ser par y no pueden ser matrices de Pauli, entonces, porque esas son 2 por 2 y no satisfacen todas las ecuaciones, entonces dijo, bueno, tiene que ser 4 por 4. 4 por 4 es el número mínimo
de dimensión que tiene que tener una matriz para que tenga todas estas propiedades. Y entonces se le ocurrió que uno podía elegir a alfa en una notación medio extraña, pero de esta forma. Alfa, 0, sigma, sigma 0 y beta como la identidad 0, 0 menos la identidad. Donde esta identidad es, bueno, una identidad 2 por 2 y estas sigmas son las matrices de Pauli 2 por 2. O sea, uno puede decir legítimamente, por ejemplo, que alfa X es de la forma 0, sigma X, 0. Y estas matrices satisfacen todas las propiedades que uno necesita tener. Entonces, la mágica conclusión de Dirac fue que la ecuación que todo el mundo estaba buscando, al menos para los electrones, era de la forma IH barra la derivada respecto de sí, respecto del tiempo de sí, igual a C alfa por P más beta M C cuadrado por psi. Y esto que está acá es la ecuación de Dirac. Y comillas, se acabó. O sea, va. Tac, 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 tac. Ahí estamos, ahí estamos. Y, y ese es en algún sentido el final del cuento, desde el punto de vista que, así como la ecuación de Schrödinger fue el final del cuento y la gente empezó a calcular, obviamente lo que sucedió con esto es que la gente empezó a calcular y dijo, bueno, veamos a ver qué consecuencias podemos sacar de aquí, ¿sí? Eh, esta ecuación, eh, en general, obviamente hay pocas, así como pocas veces hemos resuelto la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, también es cierto que en general pocas veces se resuelve la ecuación de Dirac independiente del tiempo, pero bueno, eso no quiere decir que uno no resuelva la ecuación de Dirac eh, para estados estacionarios, o sea, para estados cuya evolución temporal es trivial, para autoestados, y eso es lo que generalmente se hace. Entonces, ahora después de un recreo que puede llegar a ser un poquitín prolongado, yo diría unos 15 minutos, hasta que nos ponemos de acuerdo con la gente del práctico, con el tema de notas y todo ese tipo de cuestiones, eh, lo que deberíamos ver después, tipo a las 10:25, es cómo, fíjense que esto es la partícula libre, ¿sí? O sea, partimos de la energía, cómo era la energía cinética de una partícula relativista, de una partícula libre, y llegamos obviamente al hamiltoniano de una partícula libre. Entonces, la siguiente cosa que uno debería hacer es decir, bueno, cómo, si uno tiene potenciales, cómo entran en la ecuación de Dirac, y si uno tiene campos electromagnéticos, cómo entran en esta ecuación de Dirac, ¿sí? Entonces, una vez que eso también se dijo, tengo entendido que también eso lo hizo Dirac. En principio, una vez que uno tiene la ecuación con potenciales y campos electromagnéticos, uno podría tratar de, bueno, de aplicar esto para problemas conocidos, por ejemplo, para átomos hidrogenoides y todo ese tipo de cuestiones. Pero eso lo vamos a ver en unos 15 minutos. Voy a parar acá voy a parar el micrófono y nos vemos en 15 minutos, gente. Dale, profe. Dale, dale. Perfecto.
Eh, bueno, ya volví. Eh, eh, Disculpen, pero bueno, por lo menos ya arreglamos el tema de los parciales, eh, quiénes hacen recuperatorio y ese tipo de cuestiones. Y en qué consiste el recuperatorio. Bueno, entonces, después de que tenemos la ecuación para la partícula libre, eh, en principio, si uno acepta que es la parte, por así llamarla, de energía cinética de, de, de la, de la, de la energía cinética de la partícula relativista, uno sabe, de vuelta también de la parte clásica de todo esto, uno sabe que cuando hay potenciales, cuando hay potenciales y campos electromagnéticos, eh, uno sabe que el hamiltoniano relativista, por así decirlo, uno escribe, bueno, P, o sea, tiene el momento generalizado, eh, el momento pasa a ser el momento generalizado, eso en ese sentido, eh, la, la cinemática no cambia, por así decirlo. Entonces, esto es el momento generalizado al cuadrado, más el término de la masa en reposo, y todo esto va a la 1 medio, más la carga por el potencial, ¿no? Esto es lo que uno sabe de relatividad. La relatividad dice que esto funciona bien como, bueno, como un hamiltoniano para partículas libres. Entonces, uno podría decir, bueno, si uno podría agarrar y probar qué sucede si uno postula que la ecuación de Dirac completo, la ecuación relativista, sea básicamente de la forma C alfa P menos Q sobre C por A. O sea, si eso es si la ecuación de Dirac, que es lineal en el momento, va a ser lineal en el momento generalizado, le seguimos sumando el término beta m c cuadrado, ¿sí? Eso no cambia. Y bueno, sí, le vamos a sumar un término que sea de la forma Q por phi por psi. Y de vuelta, ahí se acabó el, el misterio, por así decirlo. O sea, no hay mucho más que hacer. Lo interesante, y esto es solamente a modo, eh, a modo de comentario, también lo pueden leer en el Shankar, si es igual a cero, o sea, no hay, no hay campos dependientes del tiempo, no hay campo magnético, ¿sí? Y el potencial es de la forma z e cuadrado sobre r, ¿sí? Si esto es así, entonces eh, la ecuación de Dirac es exactamente soluble, lo cual es bastante mágico en algún sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, permite de alguna forma
deducir muchas cosas. De todas formas, la solución exacta tardó algún tiempo en ser producida. No es tan... Hay que hacer toda una serie de cosas, pero es relativamente sencilla de resolver. Por ejemplo, en el Mersbacher segunda edición, si no me equivoco, sí, en el Mersbacher segunda edición pueden encontrar en los últimos capítulos una solución eh, bastante trabajada, completa de la ecuación de Dirac. Eh, es, digamos, creo que vale la pena leerlo. ¿Por qué? Porque en, eh, digamos, no es difícil de hacer y uno aprende bastante. Lo interesante es que la solución exacta, se puede escribir de forma bastante simple. Alfa, permítanme a escribir así para que la línea de fracción no quede tan atravesada. Esto es algo así como n menos j más un medio, más j más un medio al cuadrado, menos alfa cuadrado, todo a la un medio. Y finalmente, bueno, todo esto al cuadrado y todo esto a la menos un medio. Es decir, por las dudas, acá este corchete que vale un medio involucra solo el término j más un medio al cuadrado menos alfa cuadrado. Acá afuera tenemos n menos j más un medio, y todo este término va al cuadrado y todo esto va a la menos un medio. Lo interesante es que naturalmente, por así decirlo, aparecen, si uno trata de ver cuál es el término, eh, por así decirlo, cuál es el término dominante de todo esto, es un poquitín complicado, pero se puede hacer. Y bueno, lo bueno es que la solución sí depende del número cuántico J, que uno tiene que interpretarlo, pero básicamente lo que uno puede ver es que, bueno, tiene que ver con algún momento angular. O sea, realmente uno puede interpretar a J como L más menos un medio, y n es un número cuántico radial, donde, bueno, las funciones radiales obviamente no son las funciones simples del átomo hidrogenoide, pero son parecidas en el sentido de que, bueno, eh, básicamente cuenta número de nodos y todo ese tipo de cuestiones. Una cosa que no hemos hecho particular énfasis hasta ahora es la siguiente. Fíjense que si alfa y beta son matrices, ¿sí? Queda claro que lo que entra en la ecuación de Dirac no es un, inclusive cuando la escribo en su versión coordenada, no es una función de onda, no es una cosa que tenga eh, una única pata, por así decirlo. Para que todo sea consistente, este vector de estado, por así decirlo, tiene que ser algo que sea compatible con tener matrices 4x4, ¿no? Así que este objeto, la, cuando uno lo trabaja un poco, habitualmente se lo conoce como espinores de Dirac, y son legítimamente cosas que tienen eh, cuatro eh, componentes. De alguna forma, la ecuación de Dirac tiene que ser entendida como I h barra, la derivada, suponiendo que uno pasara a la representación coordenada, la derivada respecto al tiempo de algo que uno puede llamar
psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, igual a una matriz que, bueno, la única parte simple de escribir es la parte de la diagonal. Uno sabe que en la diagonal tiene, ¿por qué? Porque está la matriz beta, casualmente. Entonces todo esto se puede escribir como eh, m por c cuadrado, m por c cuadrado, muy bien, por una, vamos a escribir así, estos son bloques 2 por 2, entonces acá tengo mc cuadrado, mc cuadrado, acá tengo menos mc cuadrado, menos m c cuadrado, y acá es donde en estos términos uno tiene básicamente, bueno, C alfa eh, por P y acá C alfa. Perdón, eso está mal escrito casualmente. Si pongo así, tengo que poner, si lo parto en bloques 2 por 2, esto es C sigma por P, C sigma por P. Y todo esto aplicado a psi 1, psi 2, psi 3 y psi 4. Es decir, esa es son las sutilezas y las cosas que hacen que la ecuación de Dirac sea bastante complicada de, de trabajar, en el sentido que es un conjunto de ecuaciones lineales acopladas, ¿sí? Si uno tiene acá el, el operador diferencial, lo que uno se da cuenta es que, bueno, todas estas componentes del espinor de Dirac están acoplados entre sí. Y eso es, bueno, bastante complicado. Entonces, esta cosa, psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, habitualmente se le denomina spinor de Dirac. Por supuesto, uno podría agarrar y decir, bueno, eh, en una de esas, en vez de buscar la solución exacta, lo que uno podría hacer es buscar soluciones perturbativas, ¿sí? En vez de agarrar y decir, bueno, porque fíjense que de alguna forma uno podría decir, bueno, yo en una de esas siempre puedo tratar de descomponer las ecuaciones, reemplazando y tratar de obtener una ecuación, eliminar dependencias en algunas de las coordenadas de los espinores. Eso es básicamente lo que está hecho en el Mersbacher, por ejemplo. O puede hacer directamente teoría de perturbaciones. Lo interesante es que uno puede hacer teoría de perturbaciones sobre esta ecuación, ¿sí? Y eso está hecho en el Shankar. De vuelta, la idea es que eh, uno no puede, uno, está mal que uno se vaya de cuántica 2 sin saber dónde empiezan los límites de la cuántica 2. Uno puede hacer perturbaciones sobre esta ecuación, sobre la ecuación de Dirac, eh, cuando hay campos electromagnéticos presentes. Lo que pasa es que hay que hacer una serie de consideraciones físicas sobre cómo es esto, ¿sí? Típico de cuando uno hace teoría de perturbaciones, uno tiene que suponer que hay cosas que son más importantes y hay cosas que son menos importantes, y uno construye la solución alrededor de lo que uno considera que es importante, ¿sí? Entonces, para eso, en general, hay que analizar con algún cuidado cómo cómo son las distintas componentes de de esta ecuación. Y bueno, y utilizar hábilmente el hecho de que acá las partes que están sobre la diagonal tienen, tienen signos
eh, distintos. Eh, Eso se puede hacer de alguna forma bastante, ¿cómo decirlo? Eh, en forma bastante eh, económica si uno trabaja con la ecuación independiente del tiempo. Entonces, acá vamos a hacer una línea y partiendo de la ecuación eh, en la cual vamos a hacer la parte más simple, vamos a agarrar y vamos a decir, eh, veamos por ejemplo, cuando el potencial es nulo, ¿sí? Vamos a tratar de analizar esto y vamos a partir de la ecuación dependiente del tiempo, donde esto, bueno, es C alfa por P menos Q sobre C por A. Todo esto más beta mc cuadrado. Sí. Fíjense que esto vendría a ser la ecuación de Dirac, ¿sí? Cuando no hay potencial, solamente hay, eh, bueno, algún campo, eh, algún potencial vector presente, ¿sí? Y en particular lo que queremos es que A sea básicamente independiente del tiempo, y tal que el rotor de A sea igual a algún campo magnético, ¿sí? O sea, estamos agarrando el caso más simple, en el cual, por ejemplo, a uno le gustaría ver que de aquí salga algo que se parezca a la ecuación de Schrödinger cuando uno solamente tiene campos magnéticos. ¿Y por qué uno podría querer hacer eso? Y porque al no ser esta ecuación escalar, lo que uno esperaría es que en algún límite esta ecuación me dé alguna buena justificación de decir, bueno, ¿por qué aparece el spin? ¿Sí? Fíjense que eso sería también un gran éxito. A partir de, uno simplemente postula una ecuación para que tenga cierta consistencia matemática y ver que a partir de acá surge naturalmente algo parecido al spin, bueno, como que sería algo bastante entretenido. Entonces lo que suele hacer la gente es agarrar y decir, bueno, me fijo, postulo que las psi, voy a buscar a aquellas que sean siempre en esta notación un tanto compacta, que por ahí usamos demasiado. Vamos a suponer que la función que depende de R y de T, en realidad es una función que depende solo de R y la parte de tiempo voy a buscar estados estacionarios, ¿sí? Que esos estados estacionarios realmente existen, bueno, es otra cuestión, pero no quiero andar con la derivada respecto al tiempo para todos lados. Entonces, la ecuación, si uno introduce esta suposición en la ecuación de arriba, básicamente lo que obtiene es que por psi es igual a C alfa por pi, donde acá estamos usando como siempre que pi es el momento generalizado más beta mc cuadrado, todo por psi, donde, bueno, ya dijimos, pi no es otra cosa que el momento menos q sobre c por a. Y acá es donde vamos a empezar con la magia o con algunas suposiciones físicas. Voy a suponer que a psi lo puedo escribir como dos, como digamos, sé que esto tiene
4 patas, 4 componentes, y acá voy a escribir como dos objetos de dos componentes cada uno. ¿Por qué? Y porque creo que voy a poder escribir una ecuación consistente si separo al espinor de Dirac en esta forma, ¿sí? Entonces, habitualmente a Psi, a Chi y a Phi se lo suele denominar de muchas formas, pero básicamente son espinores de dos componentes, ¿ok? Y vamos a escribir la ecuación matricial ahora en forma completa. La matriz, digamos, la ecuación matricial se puede escribir como E menos mc cuadrado menos C sigma por pi menos C sigma por pi E más mc cuadrado, todo aplicado a chi por y chi y a phi igual a cero. O sea, realmente puedo escribir, si asumo una dependencia temporal, la típica dependencia temporal de los autoestados, puedo escribir la ecuación de Dirac como un problema de autovalore matricial más o menos reconocible. Fíjense que todo esto se puede descomponer en dos ecuaciones, básicamente, bueno, una de esas ecuaciones es E menos mc cuadrado multiplicado por chi más, perdón, menos c sigma por pi por phi igual a cero y E más mc cuadrado por phi menos c por sigma por pi por chi igual a cero. Y acá es donde viene, bueno, fíjense que uno podría agarrar y decir, bueno, esto es básicamente es un número, ¿sí? Entonces, uno podría despejar alguna de estas funciones en términos de las otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la segunda ecuación dice a las claras que phi se puede escribir como más c sigma por pi por chi, todo sobre e más m c cuadrado. Lo cual está muy bien. Ahora, esta constante e más mc cuadrado, lo que uno se da cuenta es que esta cosa tiene que ser realmente muy grande. ¿Por qué? Y porque esta energía tiene también un término de la energía en reposo más alguna otra cosa. Eso es lo que me dice la relatividad especial. O sea que uno podría agarrar y decir, bueno, ¿por qué no llamamos que esto es dos veces mc cuadrado más una cierta e sub s? Donde esta e sub s es todo lo que le sobra a e respecto a 2mc cuadrado, ¿sí? Lo cual es como bastante realista. Fíjense que justamente, además eso me resuelve el problema de cuánto vale e menos mc cuadrado, ¿sí? Uno puede decir que, eh, o inclusive eh, bueno, se pueden hacer bastante conjeturas, pero fíjense que acá justamente lo que tenemos es un término que debería ser muy grande y este término, que esto en realidad debería, justamente como a la energía relativista le estoy restando el término de la energía en reposo, este término que debería estar, que está acá, es chico. Entonces, esto es grande y esto es chico.
E más mc cuadrado es muchísimo más grande que E menos mc cuadrado. Con lo cual, con lo cual uno dice, bueno, pero entonces si phi es proporcional de esta forma, es igual a algo que tiene que ver con chi, pero está dividido por e más mc cuadrado, de alguna forma este espinor en módulo debería ser mucho más chico que esta cosa que está acá. ¿Sí? Esto no es para nada obvio, es un argumento, podríamos decir, semiclásico, ¿sí? Pero si uno agarra y dice, bueno, simplifiquemos un poco, agarramos y digamos directamente que E más mc cuadrado, como ya sabemos que es grande, digamos que es directamente 2m c cuadrado, ¿sí? Y al mismo tiempo, digamos que, por ejemplo, E menos mc cuadrado, esto es de alguna forma algo que podemos llamar E sub s, ¿sí? No es tan complicado, entonces básicamente lo que uno podría agarrar es decir, bueno, entonces esta phi va a ser básicamente sigma por pi sobre mc, sobre 2mc, o sea, acá arriba hay un c que se simplifica con este, por chi. Y reemplacemos esto en la ecuación para chi, ¿sí? Entonces lo que uno, y utilizando esta, fíjense que acá tenemos que e menos mc cuadrado por chi es igual a esto, ¿sí? Entonces reemplacemos phi por esto que acabamos de encontrar, ¿sí? Entonces, si reemplazo esto, reemplazando esto en la ecuación e menos mc cuadrado por chi igual a sigma por pi, sigma por pi, c phi, ok, reemplazando acá, c por phi, lo que uno obtendría es que ES por chi es igual a qué cosa? Y a sigma por pi, sigma por pi, aplicado a chi. Y básicamente toda la C y todo ese tipo de cuestiones se fueron. Así que todo esto queda básicamente sobre 2m. Lo cual es algo bastante simple, ¿no? Y lo interesante es que entonces uno puede trabajar con esta cosa, ¿sí? Se puede trabajar con ese término bastante. Y lo que se puede ver, básicamente, es que sigma por pi, producto sigma por pi, todo esto se puede básicamente terminar escribiendo como P menos Q por A sobre C al cuadrado, 1 sobre 2m, menos Q por H barra sigma por B sobre 2mc y se acabó. Entonces uno dice, ah, bueno, pero entonces quiere esta ecuación que está acá arriba, básicamente es de la forma E sub S por chi igual a todo un operador que es de la forma un medio P menos QA sobre C al cuadrado, menos un término que es de la forma Q
H barra, acá me olvidé el vector, sigma por B, todo sobre 2MC. Y acá va chi. Y esto que está acá es lo que uno diría, ah, pero esta es la ecuación que uno postulaba Faltaría un 2M, para... ¿no, profe? O eh, ¿Dónde? ¿No? lo que escribimos arriba no era sigma por pi, y arriba el 2M ese que está abajo. Sí, Nos aquí hay un faltaría. 1 sobre 2M y aquí hay un 1 sobre 2M. Ah, o sea, lo que escribimos ahí es sigma por pi sobre 2M. Sí, perdón. Ah, Esto ok. que está acá, todo esto sobre 2M, se puede mostrar que es igual a esto. A ver, esta cuentita está perfectamente descrita en el Shankar, así que en realidad no, por eso no tengo ganas de hacerlo. Pero esto es lo divertido. Básicamente, de una ecuación con cuatro componentes, si uno la trabaja haciendo algunas suposiciones semiclásicas, medias arriesgadas, pero que pueden llegar a ser interesantes, interpretando qué son estos factores de la forma E más mc cuadrado, la ecuación de Dirac se reduce a una ecuación para un spinor de dos componentes. Ese spinor de dos componentes es lo que uno llamaría, bueno, justamente el spinor que uno tenía que meter en, en la ecuación de Schrödinger, de una forma un tanto forzada, cuando uno introduce el spin, ¿sí? Fíjense que acá, desde el punto de vista de Dirac, y eso es lo bello, uno no tiene que suponer que el electrón tiene spin o que hay una cosa distinta, no, simplemente uno formula una ecuación de tal forma de que el tiempo, la posición, todos entren de una forma covariante, o sea, todos entran de la misma forma en la ecuación, y para eso lo único que tengo que introducir son unas, unas matrices que las reglitas salen solas, ¿sí? Y mágicamente, cuando hago una especie de perturbación, para ver qué sucede cuando las velocidades son pequeñas o cuando los valores de expectación de determinadas cantidades son pequeñas. Básicamente lo que obtengo es la ecuación que uno pensaría que debe valer para una partícula con spin en un campo electromagnético. Y además da correctamente, esto es compatible con que lo que uno llama el factor de la constante giromagnética sea igual a 2. ¿Sí? Este resultado que está acá me dice a las claras que la constante giromagnética, eso que da la relación entre el spin y el momento y el momento dipolar es básicamente hay un 2 ahí dando vuelta. ¿Sí? Entonces, por supuesto, todo esto hay que masticarlo, hay que leerlo un par de veces, pero esto fue lo que le convenció a la gente de que, bueno, de que la spin, como diría alguna gente, es básicamente un efecto eh, relativista, por así decirlo. Entonces, no es de extrañar que si uno sigue haciendo perturbaciones, ¿sí? Vaya a encontrar otros términos. Básicamente, si uno quiere sacar los términos, lo que uno llamó las correcciones relativistas para encontrar la estructura fina del espectro del átomo de hidrógeno, la idea es que lo que tiene que hacer acá es incluir un potencial, un término de potencial, y hacer un trabajo muy parecido, que se complica debido a la presencia del potencial, pero básicamente es lo mismo. ¿Sí? Si uno acá agarrar y dijera, bueno, acá en la identidad tengo el potencial y trato de hacer un desarrollo eh, de este estilo, ¿sí? Si uno hace eso con el potencial, bueno, aparecen las correcciones relativistas que vimos en el postuladas hace ya cosa de un mes.
pero hay que hacer consideraciones muy parecidas. El problema que tiene es que, bueno, que obviamente cuando está el potencial, eh, despejar este tipo de cosas es más complicado, ¿no? Si acá tengo un término de potencial que está en la diagonal, hacer este tipo de despeje y tratar de hacer las cosas más o menos consistentes a algún orden, eso es un poco más complicado, pero técnicamente es exactamente lo mismo, ¿sí? Solamente hay que tener un poquito de cuidado con cómo se hacen bueno, ciertas suposiciones, pero por lo demás es más o menos lo mismo. Eh, lo interesante es que si uno hace eso, básicamente los primeros términos quedan exactamente de esta forma y después aparecen el término, la corrección a la energía cinética, que es de cuarto orden, aparece el término de spin-órbita y todo lo demás, ¿sí? Eh, bueno, no hay mucho tiempo para ver esas cosas, así que la verdad no lo vamos a ver. Habitualmente yo le dedicaba 2 clases a la ecuación de Dirac, pero bueno, este año estamos como un poco apretados de tiempo, así que no lo vamos a hacer. De todas formas, de vuelta, al menos lo que me gustaría que les quede dando vuelta respecto a la ecuación de Dirac es que la ecuación de Dirac es una forma sistemática de agarrar y decir, bueno, postulo una ecuación que tenga las simetrías que a uno le interesan, las simetrías, las propiedades que a uno le interesan, y de alguna forma me devuelve naturalmente, eh, bueno, qué es lo que tengo que considerar spin y qué cosas no, ¿sí? De todas formas, acá eh, podemos ver de distintas cosas. En algún sentido, la ecuación te diría que es muy satisfactoria porque me dice que la constante giromagnética, esa relación que hay bueno, entre cómo entra el spin en la energía y en el momento angular, eh, me da un valor exacto, ¿sí? Lo cual es como muy bonito. Obviamente la gente midió, o sea, a ver, una vez que estuvo este resultado, el resultado exacto, obviamente mucha gente intentó medirlo, se ha medido con mucha precisión, ¿sí? Y bueno, eh, básicamente para los 50, lo que se descubrió es eh, que se medía también que básicamente esta fórmula dejó de explicar los resultados experimentales y bueno, y hubo que ir a teorías cada vez más complicadas, ¿no? Pero este resultado, al revés que el del átomo de hidrogeno, y de que básicamente duró muy poquito, ¿sí? Desde que se obtuvo esta ecuación hasta que en general la gente se dio cuenta de que bueno, eh, esto ya no predecía correctamente los resultados, pasó algún tiempo, ¿sí? En el Shankar, si lo leen, van a ver que hay una cosa que se llama corrimiento de Lamb, y que bueno, que básicamente lo único que hace es dos estados que esta ecuación predice, que la ecuación de autovalores predice que son degenerados. El corrimiento de Lamb hace que sean no degenerados, entonces hubo que hacer toda una serie de cálculos nuevos para determinar eso, ¿sí? Eso también es parte de la historia de la cuántica y bueno, y es bastante divertida. Pero bueno, básicamente tienen así como material como para leer, tratar de completar algunas cosas del conocimiento de Cuántica 2. Y ahora a las y cuarto debería entrar la gente al práctico, así resumimos un poco el status quo de cómo están. Lo que no sé si habrá venido todo el mundo, pero casi todo el mundo. Pero bueno, nada. Hasta acá
hasta que hemos llegado. Voy a hacer que esto deje de grabar.